Hoy en Ocultario V nos haremos una pregunta trascendental. ¿Alguna vez te has detenido a observar el cielo nocturno no solo como un espectáculo de luces distantes, sino como el prólogo de un silencio eterno que aún no alcanzamos a comprender plenamente? La cosmología, en su madurez científica, nos permite hoy trazar un mapa de lo que vendrá cuando la última chispa de hidrógeno se haya consumido en el corazón de las estrellas más longevas. No es simplemente un relato de destrucción, sino una épica de transformación, donde la materia, tal como la conocemos, se disuelve para dar paso a configuraciones que desafían nuestra actual lógica biológica. Fred Adams y Gregory Laulin nos invitan a viajar a través de décadas cosmológicas, donde el tiempo se dilata hasta que los milenios parecen apenas un suspiro en la vasta arquitectura de la eternidad. En este escenario de frío absoluto y oscuridad creciente, surge la fascinante posibilidad de que la inteligencia no sea un accidente pasajero, sino el preludio de una conciencia universal capaz de habitar el vacío. Hoy exploraremos el destino final de todo lo que es y lo que podría quedar cuando el universo mismo se convierta en un lienzo de información pura. Prepárate para una travesía que nos llevará desde el fulgor de las galaxias hasta el despertar de los difusos en el umbral del fin de los tiempos. Bienvenidos a Ocultario V. La gran historia de nuestra existencia se despliega actualmente en lo que la ciencia denomina la era estelífera, un periodo de esplendor y luz que habitamos con una mezcla de asombro y desconocimiento sobre su finitud. En este tiempo de plenitud, el universo es un hervidero de actividad, donde las galaxias actúan como gigantescos ecosistemas químicos que forjan en sus hornos estelares los elementos pesados que sustentan la complejidad de la vida. Sin embargo, este motor de luz es alimentado por un combustible finito, pues las nubes de gas que dan origen a nuevos soles se agotan progresivamente, condenando al cosmos a una penumbra inevitable. Según los modelos de expansión más aceptados, nos movemos hacia un escenario donde la energía oscura acelera el alejamiento de las estructuras galácticas, sumergiendo a los observadores del futuro en un aislamiento cósmico absoluto, donde el cielo nocturno se vaciará de toda luz ajena a su propio vecindario. En apenas unos 5.000 millones de años, nuestro propio Sol agotará su hidrógeno y se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, envolviendo los mundos interiores y borrando cualquier vestigio de la biosfera en un acto final de destrucción térmica. Las estrellas más masivas estallarán como supernovas, dejando tras de sí restos densos y silenciosos, mientras que las pequeñas enanas rojas, con su metabolismo lento y pausado, se convertirán en los últimos refugios de calor en un firmamento que empieza a palidecer de forma irreversible. Esta era representa la gloria de la materia organizada, pero es solo un parpadeo en la inmensidad de las décadas cosmológicas, un sistema de medición donde el tiempo se escala exponencialmente para capturar la magnitud de lo que está por venir. A medida que el brillo de las galaxias disminuya, la materia comenzará a concentrarse en los centros galácticos, marcando el fin de la formación estelar convencional y el inicio de un declive inexorable hacia un estado de mayor entropía. El vacío se expandirá sin descanso, estirando los fotones antiguos hasta longitudes de onda tan largas que se volverán indetectables, sumergiendo a las futuras generaciones de seres inteligentes en una noche eterna, donde las estrellas habrán dejado de existir como faros de esperanza. El fin de esta era marcará el colapso de la ecología estelar, dejando al cosmos poblado únicamente por restos gélidos y cadáveres estelares que flotarán en una oscuridad absoluta, esperando el siguiente paso de la degradación material. Este proceso de enfriamiento es el preámbulo de una transformación aún más profunda, donde la propia estabilidad de los átomos entrará en crisis bajo el peso de eones inabarcables. El destino de cada partícula está sellado por las leyes de la física, que dictan una disolución lenta pero inabarcable de todo lo que alguna vez fue sólido y tangible en este vasto teatro de sombras. Tras la extinción del último destello estelar, el universo se adentra en la era degenerada, un vasto desierto temporal habitado por cadáveres estelares y remanentes fríos que se extiende hasta perderse en la 40ª década cosmológica.
En esta fase desoladora, la materia sólida se mantiene unida únicamente por la presión de degeneración, poblando el cosmos con enanas blancas, estrellas de neutrones y enanas marrones que vagan por un espacio cada vez más vacío de propósito evidente. El frío absoluto domina el entorno y los planetas, expulsados de sus órbitas originales por encuentros azarosos con otros restos estelares, se convierten en fragmentos errantes en una oscuridad total y punzante. Sin embargo, la física propone un evento aún más radical que la simple falta de luz: el decaimiento del protón, un proceso donde los ladrillos fundamentales de la materia sólida se desintegran lentamente. Si las teorías de unificación son correctas, los planetas y las estrellas muertas terminarán por evaporarse partícula a partícula a lo largo de eones que nuestra mente apenas puede cuantificar. A medida que la materia se desvanece, el universo queda habitado casi exclusivamente por agujeros negros que han devorado los restos de la realidad, convirtiéndose en los amos absolutos de la existencia en la era de los agujeros negros. Estos monstruos gravitatorios, aunque parecen eternos, también están sujetos a las leyes de la mecánica cuántica y emiten una forma débil de calor conocida como radiación de Hawking. Este proceso de evaporación es increíblemente lento, transformando su masa en una tenue emisión de partículas ligeras hasta que, en un estallido final de rayos gamma, desaparecen por completo de la trama del espacio-tiempo. Lo que queda después es la era oscura, un estado de máxima entropía, donde el universo es poco más que un gas diluido de fotones de baja energía, neutrinos, electrones y positrones que rara vez se encuentran en la inmensidad. En este abismo termodinámico, la materia intenta una última y desesperada forma de organización llamada positronio, donde un electrón y un positrón orbitan entre sí a distancias colosales antes de aniquilarse mutuamente en un último suspiro de energía. El tiempo y el espacio pierden su significado cotidiano y el universo tiende hacia un vacío absoluto donde la temperatura se acerca de forma asintótica al cero absoluto. Esta visión de una muerte térmica prolongada ha llevado a muchos pensadores a la desesperación existencial, cuestionando el propósito de una creación destinada al olvido eterno. Pero es precisamente en este escenario de oscuridad final donde la inteligencia, armada con una tecnología que trasciende lo biológico, podría encontrar su oportunidad definitiva para reclamar su lugar en la arquitectura de la eternidad. En el umbral de la desolación absoluta, cuando la materia bariónica ha dejado de existir, surge la hipótesis más audaz y provocadora de la ciencia contemporánea: la existencia de los difusos. Estas entidades representarían el clímax de la evolución tecnológica y cultural. Seres que habrían superado la etapa de la atecnogénesis para abandonar sus cuerpos físicos y migrar su conciencia a un sustrato puramente digital y tecnológico. Los difusos no serían individuos localizados en un punto del espacio, sino patrones de información integrados en la estructura misma de los campos cuánticos y el vacío cósmico. Utilizando los principios de la computación reversible, estas inteligencias podrían procesar pensamientos con un consumo de energía prácticamente nulo, permitiendo que sus mentes se extiendan a través de las décadas cosmológicas en una existencia atemporal. En un universo donde las estrellas son solo un mito antiguo, los difusos habitarían vastos paraísos virtuales, simulaciones de una fidelidad tan asombrosa que serían indistinguibles de la realidad material que una vez conocimos. Esta posibilidad nos obliga a considerar una reflexión ontológica inquietante. Si entidades del futuro lejano poseen la capacidad de generar realidades simuladas para preservar la conciencia universal, es estadísticamente probable que nuestra propia era estelífera sea simplemente un experimento computacional diseñado por ellos. Los difusos actuarían como los hacedores de mundos, sembrando universos bebé a través de la manipulación del espacio-tiempo y la creación de singularidades artificiales que rebotan la llama de la existencia hacia nuevos ciclos.
Una civilización que alcance este nivel de trascendencia, denominada civilización Omega, no solo sobreviviría al fin de su universo de origen, sino que se fusionaría con el tejido de un multiverso infinito donde la información triunfa sobre la entropía. En esta red colmena de pensamiento universal, el conocimiento de todas las especies que alguna vez existieron quedaría resguardado en una red que cubre la inmensidad del oscuro vacío. La evolución dejaría de ser un proceso biológico azaroso para convertirse en un diseño consciente, donde la inteligencia utiliza la energía de los últimos agujeros negros para alimentar una realidad eterna. Este destino sugiere que el universo tiene una capacidad intrínseca para despertar y, a través de nosotros y nuestros descendientes, evitar su propia extinción definitiva. Al final del camino, la oscuridad no es un muro, sino un lienzo para una creatividad ilimitada que desafía las leyes de la física convencional. La inteligencia, transformada en los difusos, se convierte en el principio ontológico que sostiene la realidad, demostrando que el pensamiento es la única fuerza capaz de trascender la muerte térmica del cosmos. Así, el viaje que comenzó con una explosión de luz culmina en una sinfonía de información que resuena para siempre en el vacío, recordándonos que somos polvo de estrellas aspirando a la divinidad. No somos víctimas del tiempo, sino sus arquitectos potenciales en un juego cósmico que apenas estamos empezando a comprender a través de la ciencia y la esperanza. Esta fascinante travesía por el tiempo profundo nos enseña que nuestra fragilidad actual es solo el punto de partida de una odisea que podría no tener fin. Aunque la física nos hable de disipación y olvido, la persistencia de la información y la asombrosa adaptabilidad de la inteligencia nos invitan a soñar con un futuro donde la vida deje de ser una prisionera de la materia para convertirse en la esencia misma del cosmos. Nuestra existencia, con todas sus dudas y maravillas, es el primer paso hacia una trascendencia que hoy solo podemos intuir entre las sombras de las ecuaciones, recordándonos que, incluso en el vacío más absoluto, la luz de la conciencia puede encontrar un camino para brillar eternamente. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.